Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. Las piezas del expediente. Las narraciones escritas sobre pergaminos son destruidas por aquellos que quieren mantener la ignorancia, pero las palabras caen en las almas como palomas venidas de lo lejos que, apenas se posan, parten de nuevo. Y esa es una forma de justicia. Maurice Magré, Leçons de Toulouse. Vamos a dar a continuación los datos sucintos de los manuscritos más antiguos de una biblioteca básica del cristianismo. A su lectura, el lector podrá convencerse de aquello que afirmamos a lo largo de esta obra, a saber, que los documentos reales, y no aquellos citados como desaparecidos, no son jamás anteriores al siglo IV. Hemos mencionado los evangelios apócrifos a continuación de los evangelios canónicos, dado que su mayor interés radica en el hecho de darnos un reflejo del cristianismo popular de los orígenes. Constituyen el complemento de esas crónicas de los primeros tiempos que son las grandes epístolas paulinas y los hechos de los apóstoles. Desde un punto de vista más estricto, los apócrifos aportan algunos detalles históricos que pueden no ser nada despreciables. Daniel Robs, en Los Evangelios Apócrifos, por el abad F. Amiot, Ardeme, Fayard, París, 1952. Los manuscritos de los autores paganos. Es habitual cantar las alabanzas de los monjes copistas, esos buenos y excelentes padres que, en los monasterios de la Edad Media, recogieron y copiaron los manuscritos de los autores griegos y latinos. Lo que se omite precisarnos es que se hizo de los originales. De hecho, esa tarea respondía a una necesidad urgente. Se trataba de hacer desaparecer toda huella de un Jesús jefe de una facción política, facción que frecuentemente, por necesidad vital, había derivado al bandolerismo, y cuyos actos, durante más de 30 años, no habían tenido nada de evangélicos, y también de hacer desaparecer la opinión de los autores latinos sobre el tal Jesús, así como la de los judíos apacibles, opiniones que también tenían algo que decir al respecto, de modo que nos encontramos frente a un balance bastante decepcionante en cuanto a los manuscritos de los autores antiguos se refiere. Los manuscritos más antiguos de Flavio Josefo son de los siglos XI y XII, y únicamente el segundo posee el famoso pasaje sobre Jesús, pasaje que todos los exegetas católicos serios reconocen como una burda interpolación. Sobre su guerra judía, a veces titulada Toma de Jerusalén o Guerras de Judea, el texto eslabón es diferente del texto griego, y las interpolaciones también diferentes. En cuanto a Tácito, los manuscritos de sus historias y anales son de los siglos IX y XI, y falta, precisamente, todo aquello que se refiere a los años cruciales del naciente cristianismo, todo el periodo del 28 al 34. Ahí, una vez más, abundan las censuras e interpolaciones, a veces de forma tan torpe que el lector perspicaz, sin ninguna preparación previa, puede jugar al exageta y descubrirlas por sí mismo. Daniel Robs, sin quererlo e ingenuamente, nos proporciona la clave de esos misterios. En Jesús en Son Temps nos dice lo siguiente: tómese nota de esta fecha, siglo IV. Los textos del Nuevo Testamento datan, en general, del periodo 50-100. Por lo tanto, se intercalan 3 siglos entre su redacción y los primeros manuscritos completos que poseemos. Esto puede parecer exagerado, pero no es nada, debemos subrayarlo, al lado del espacio de tiempo que existe en todos los clásicos de la antigüedad, entre el autógrafo desconocido y la más antigua copia conocida, 1400 años en el caso de las tragedias de Sófocles, así como las obras de Esquilo, Aristófanes y Tucídides. 1600 años en las de Eurípides y Cátulo, 1300 años en las de Platón, 1200 en las de Demóstenes. Terencio y Virgilio resultaron favorecidos, ya que en ellos la demora no fue en el primero, sino de 7 siglos, y 4 en el del segundo. Es perfectamente evidente que los autores antiguos que vivieron antes de Jesús, o que simplemente compusieron obras de teatro, no tenían necesidad alguna de ser censurados o interpolados. No sucedía lo mismo en el caso de los historiadores como Flavio Josefo, Tácito o Suetonio. Y, bajo este criterio, ni siquiera un cronista satírico, como era Petronio, escapó al celo de los monjes copistas. En efecto, su célebre Satiricón no contiene en las copias manuscritas que han llegado hasta nosotros más que 250 páginas, de las 3000 que componían, como sabemos por otras fuentes, las copias primitivas del manuscrito original. Es por lo tanto seguro que ese inventario de la Dolce Vita bajo el imperio de Nerón no era tan solo eso,
y que Petronio fue censurado despiadadamente, al igual que Tácito, que envió retirar de sus historias y anales todos los capítulos que trataban sobre los acontecimientos de Palestina de aquella misma época. En cuanto a la autenticidad absoluta de los evangelios canónicos, nos limitaremos a citar las palabras del abad Bergier en su Dictionaire de Theologie. Los hombres verdaderamente sabios en materia de exégesis, y sobre todo sinceros, reconocen que el texto del Nuevo Testamento no se remonta antes del siglo VI. Los manuscritos de los evangelios canónicos. Codex Sinaíticos. Fecha siglo IV. Contiene casi todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Carta de Bernabé, el Pastor de Hermas, parcialmente. Descubierto en 1844 por Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. Se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres. Codex Vaticanus. Fecha siglo IV. Contiene el Antiguo Testamento, salvo unas 50 páginas perdidas, y el Nuevo Testamento hasta la Epístola de los Hebreos, 9:14. Muy mala ortografía. Entró en el Vaticano entre 1475 y 1481. Codex Alexandrinus. Fecha siglo V. Contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a partir de Mateo 25:6. Texto menos bueno que el precedente, especialmente en los Evangelios. Se encuentra en el Museo Británico de Londres. Codex Ephraemi Rescriptus. Fecha siglo V. Palimpsesto. El texto bíblico fue recubierto en el siglo XII por una versión griega de tratados de Sanefrén. Es de origen egipcio y fue llevado a París por Catalina de Médicis. Se conserva allí en la Biblioteca Nacional. Codex Bezae o Codex Cantabrigensis. Fecha siglo V o VI. Comprende, con algunas lagunas, los 4 evangelios y los hechos. Manuscrito bilingüe, grecolatino. Se encontraba desde el siglo IX en Lyon. Teodoro de Bezae lo cedió en 1581 a la Universidad de Cambridge, donde se encuentra actualmente. Codex Frere. Fecha siglo V. Contiene los 4 evangelios, con algunas lagunas. Comprende un añadido después de Marcos 16:14. Fue comprado en 1906 por Frere a un mercader árabe. Se encuentra actualmente en Washington. Codex Coridedi. Fecha siglo VII a IX. Conservado en Tiflis, pero procedente, según indican las notas marginales, del monasterio de Coridedi, en el Cáucaso. Codex Regius, todavía llamado Codex Parisiensis. Fecha siglo VIII. Numerosas correcciones y notas marginales. Se encuentra en París, en la Biblioteca Nacional. Codex Veratinus. Fecha siglo VI. Contiene Mateo y Marcos. En pergamino púrpura. Se encuentra en Berat, Albania. Codex Aduciensis. Fecha siglo VIII o IX. Contiene el Nuevo Testamento, excepto Mateo, Marcos 1, 9, 4 y Apocalipsis. Codex Vercellensis, en latín. Fecha siglo IV, en Verceil. Codex Veronensis, en latín. Fecha siglo IV o V, en Verona. Codex Colverintus, en latín. Fecha siglo XII, en París. Codex Sangermanensis, en latín. Fecha siglo VIII, en París. Codex Bricianus, en latín. Fecha siglo VI, en Brescia. Codex Palatinus, en latín. Fecha siglo V, en Dublín. Codex Boviensis, en latín. Fecha siglos IV o V. No contiene más que Marcos 8, 3 a 16, 8 y Mateo 1, 1 a 15, 36, con algunas lagunas. Codex Monacensis, en latín. Fecha siglo VI o VII. Codex Curetunianus, en siriaico. Fecha siglo IV, descubierto en 1842 en un monasterio del desierto de Nitria, Egipto. Existen todavía algunos papiros cuyos fragmentos minúsculos nos aportan ciertos capítulos de los evangelios canónicos. Son: papiro P1, fecha siglo III o IV, contiene Mateo capítulo 1, versículos 1 a 9 y 12 a 20. Papiro P3,
fecha siglo VI, contiene Lucas, capítulos 7, 36 a 45 y 10, 38 a 42. Papiro P4, fecha siglo VI, contiene Lucas 1, 74, 80 y 5, 30 a 6, 4. Papiro P37, fecha siglo III o 4, contiene Mateo, capítulos 26, 19 a 52. Papiro P45, fecha siglo III o 4, contiene los 4 evangelios y los hechos, en cuadernos de 2 pliegos. Desgraciadamente está muy estropeado. Manuscritos siriaicos, diversos manuscritos de la versión sencilla, fechas siglos V o VI. Manuscritos coptos, diversos manuscritos en saídico, dialecto del Alto Egipto. Algunos de estos manuscritos son del siglo IV. Manuscritos coptos, diversos manuscritos en boaírico, dialecto del Bajo Egipto. El más antiguo data del siglo IX. Los manuscritos de los apócrifos. Codes Askevianos, alias Fisti Sofía, fecha siglo V, redactado en copto tebano o saídico. Se encuentra en el Museo Británico desde 1785. Codes de Bruce, fechas siglo IV o V para cada parte. Contiene el libro del Gran Tratado según el Misterio. Se encuentra en la Biblioteca Bodleiana. Fue descubierto en 1769 en copto tebano. Codex Verolinensis 8502, fecha siglo V, en copto tebano. Fue adquirido en el Cairo en 1896 y se hallaba todavía en Berlín en 1945. Contenía un Evangelio de María, el libro secreto de Juan, la Sofía de Jesús, los Hechos de Pedro. Protoevangelio de Santiago, reconstituido por los exegetas con ayuda de manuscritos que van desde los siglos V al XV. Estos manuscritos se hallan dispersados en numerosas bibliotecas. Evangelio de Pedro, fecha siglo VIII, redactado en griego, descubierto en 1887 en el Alto Egipto. Apocalipsis de Pedro, fecha siglo VIII, redactado en griego, descubierto en el Alto Egipto en 1887. Evangelio del Pseudo Mateo, fecha siglo VI o VII. No es sino una modificación del protoevangelio de Santiago. Relato de las infancias del Señor, llamado también Pseudo Tomás, fecha siglo V. Dio nacimiento al libro armenio de la infancia, del siglo VI, y al Evangelio árabe de la infancia, del siglo VII. Evangelio de Nicodemo, fecha siglo IV, llamado también Hechos de Pilatos, diversas versiones, coptas y siriaicas. Evangelio de Gamaliel, fecha, según los manuscritos, del siglo VII todo lo más, redactado en lengua etíope o copto. Testamento de Galilea de NSJC, fecha, según los manuscritos, siglo VIII todo lo más, versiones en copto y en etíope. Los milagros de Jesús, fecha, según los manuscritos, siglo IX como máximo, redactado en etíope. Evangelio de los 12 apóstoles, fechas diversas, según los manuscritos. Está citado en los de Rufino, siglo V, que traducía a Orígenes como uno de los más antiguos evangelios apócrifos. Evangelio de Bartolomé, fecha siglo V. Solo poseemos algunos fragmentos, redactados en copto. Hechos de Juan, fecha siglo IV, redactado en griego. Solo poseemos 2/3 de este. Hechos de Pedro, fecha siglo V, redactado en griego. Poseemos solamente el final. Conocemos el principio a través de un fragmento copto y por los hechos llamados de Berseil, en latín. Hechos de Pablo, llamados también Hechos de Pablo y de Tecla, fecha siglo VI, en versiones siriaica, eslava y árabe. Existen fragmentos de la versión griega en un pergamino del siglo V. Hechos de Andrés, fecha siglo VI en su versión latina. Existen versiones griegas y siriaicas, pero serían anteriores, probablemente del siglo V. Apocalipsis de Pablo, fecha siglo V, redactado en griego. Existe una versión latina posterior. Evangelio de Tomás, llamado también Palabras Secretas de Jesús, fecha siglo IV o V,
redactado en copto. Forma parte del conjunto descubierto en Kenoboskion, en Egipto, cerca de Nag Hammadi. Homilías clementinas, fecha siglo V, redactado en griego. El texto griego de las homilías se ha conservado, pero el de los reconocimientos, segunda parte, se ha perdido. Solo lo poseemos en la versión latina de Rufino. Sobre el conjunto de los 49 manuscritos descubiertos en Kenoboskion en 1947, habrá que esperar a su publicación, aunque sea resumida, para separar los escritos estrictamente maniqueos de las otras redacciones gnóstico-cristianas. Por eso no mencionamos aquí ninguno de esos preciosos documentos, que datan aproximadamente del siglo V.